Mi nombre es María, tengo 37 años y nunca pensé que me encontraría en una situación como esta. Contar mi historia me llena de vergüenza, pero también siento una profunda necesidad de desahogarme. Durante muchos años, mi vida matrimonial fue estable pero monótona. Pedro, mi esposo, siempre fue un buen hombre, pero poco a poco nuestra relación perdió esa chispa que solía tener. El amor seguía ahí, pero la rutina se había apoderado de nuestras vidas, y yo comenzaba a sentir que algo faltaba. No podía identificar exactamente qué era, pero sabía que algo dentro de mí estaba cambiando. Todo empezó de manera casual, como si el destino hubiera decidido darme un giro inesperado. Pedro tuvo que hacer un viaje de negocios de última hora, dejándome sola en casa durante varios días. En ese tiempo, mi mente no paraba de darle vueltas a mi vida, a mis deseos y a las carencias que sentía en mi matrimonio. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando reapareció Rafael, un viejo amigo de la universidad. Lo encontré por casualidad en una reunión de exalumnos, y desde el primer momento, su presencia despertó en mis sentimientos que creía enterrados. Rafael siempre fue encantador, carismático, alguien con quien siempre me llevé bien. Sin embargo, nunca antes había visto en él lo que ahora veía, una posibilidad, una chispa de aventura que tanto anhelaba. Me contó que recientemente se había separado de su novia, y nuestras conversaciones se volvieron cada vez más frecuentes. Al principio, hablábamos de recuerdos y anécdotas del pasado, pero rápidamente las charlas tomaron un rumbo más íntimo. La atracción entre nosotros era innegable. Un día, en medio de la monotonía de mi vida diaria, decidí dejarme llevar por la emoción. Acepté la invitación de Rafael para encontrarnos en un lugar apartado. Sabía que estaba poniendo en riesgo mi matrimonio, pero la emoción de hacer algo prohibido nublaba mi juicio. Nos encontramos y, sin darnos cuenta, cruzamos una línea que no se podía deshacer. Los momentos que pasamos juntos fueron intensos y emocionantes, como si el mundo entero desapareciera a nuestro alrededor. Rafael me ofrecía esa aventura que tanto había estado buscando. Después de nuestro primer encuentro, la culpa me invadió. Volví a casa sintiéndome mal por lo que había hecho, pero la atracción por Rafael era demasiado fuerte. Pronto, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y ya no me bastaba con vernos en lugares apartados. Comencé a invitarlo a mi casa cuando sabía que estaría sola. Cada vez que Pedro se iba, mi deseo por Rafael crecía. Las tardes que pasábamos juntos estaban llenas de pasión y emoción, mientras yo intentaba ignorar el remordimiento que poco a poco comenzaba a pesar en mi conciencia. Mantuvimos nuestra relación clandestina durante meses. A pesar de los riesgos, no podía detenerme. Pero como era de esperarse, Pedro comenzó a notar cambios en mi comportamiento. Sus preguntas se volvían incómodas, y yo trataba de disimular, aunque cada vez era más difícil ocultar la verdad. La culpa se hacía insoportable, pero al mismo tiempo no sabía cómo terminar lo que había empezado. Y entonces, todo se desmoronó. Una tarde, mientras estaba en la cama con Rafael, oí unos ruidos que venían del pasillo. Al levantar la vista, vi a Pedro parado en la puerta. La tensión en la habitación era palpable, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Pedro, consumido por la ira, se abalanzó sobre Rafael, golpeándolo repetidamente. Intenté intervenir, pero mis palabras no lograban detener la furia de Pedro. Los gritos llenaban la habitación mientras yo observaba con horror cómo la situación se salía de control. Cuando finalmente todo terminó, Rafael yacía en el suelo, ensangrentado y maltrecho, mientras Pedro se quedaba ahí, respirando con dificultad, agotado por la rabia. El silencio que siguió fue aplastante. Las miradas de reproche y dolor de Pedro me atravesaron como cuchillos, y en ese momento supe que había destruido todo lo que habíamos construido juntos. Lo que vino después fue aún más doloroso. Las palabras de Pedro estaban llenas de amargura y desesperación. Me reclamaba cómo había podido traicionarlo de esa manera, cómo había destruido su confianza. Intenté explicarle, intenté disculparme, pero mis palabras sonaban vacías incluso para mí misma. Sabía que no había justificación para lo que había hecho, y a pesar de mis súplicas, Pedro me pidió que me fuera de la casa. Con el corazón roto, recogí mis cosas y salí, sabiendo que mi vida tal como la conocía había llegado a su fin. Los días siguientes fueron un tormento.
Pedro no me contactó y yo no tuve el valor de llamarlo. La vergüenza y la culpa me consumían, y cada día me hundía más en la tristeza. Mis padres y hermanos, aunque intentaron apoyarme, no podían ocultar su decepción. Me preguntaban cómo había sido capaz de hacerle eso a Pedro, y yo no tenía respuestas. No había excusas que pudieran aliviar el dolor que había causado. Un año después, mi vida ha cambiado por completo. Ya no vivo en la misma casa, y aunque he intentado seguir adelante, la ausencia de Pedro sigue siendo una herida abierta en mi corazón. He encontrado consuelo en mi trabajo, pero el vacío que dejó en mi vida es algo con lo que tengo que aprender a vivir. A pesar de todo, sigo amándolo, y aunque no hemos tenido contacto en todo este tiempo, no puedo evitar preguntarme si algún día volverá a darme una oportunidad.